situación atroz e ilegal. No podemos fallarle más al pueblo argentino. No bastan las buenas ideas. Hay que garantizarle al pueblo argentino que no vamos a fracasar. Y la única forma de no fracasar es si logramos concretar una democracia con poder en la Argentina. Y el poder a la democracia se la da el pueblo. Y el pueblo unido, sin distinciones entre peronistas y antiperonistas, radicales o antirradicales, hará su tarea para defender los derechos de todos. Hola, somos Julián Tarrabé y Tadeo Cuenca, y nos encontramos hoy para hablar sobre la vida de Raúl Alfonsín. vamos a hablar sobre sus inicios, cómo fue su presidencia, cómo se enfrentó a la crisis y cómo fueron sus últimos años. Raúl Alfonsín nació en Chascomús el 13 de marzo de 1926 y comenzó sus estudios en la primaria normal regional de Chascomús. A los 24 años se postuló como concejal del partido de la UCR en Chascomús. Estamos con Lisandro Lodola, un militante de la Juventud Radical en Lucha y también un militante de la Franja Morada en la Universidad de Medicina de La Plata. Bueno, Lisandro, contanos un poco cómo fue la vida de Alfonsín en relación a la UCR. A nivel político, él nunca llegó a ser ni intendente de Chascomús ni gobernador de la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, desde chico militó, era una familia de inmigrantes españoles. Bueno, como te decía, fue concejal en primera instancia de Chascomús. A los 24 años. A los 24 años, sí, joven era. Después pudo ser diputado provincial. Llegó a ser diputado nacional en la década del 60, 63. en el 63. Y bueno, después pudo consolidarse como presidente de todos los argentinos en el 83. Como te decía, sin duda la marca que ha dejado es imborrable en el hecho de que él estuvo en una transición que tuvo el radicalismo, que estuvo marcada por un montón de diferencias a nivel interno, por la cuestión de que el partido, digamos, cuando se funda en el siglo pasado, en el siglo XIX, estamos en el XXI, en el 1890, se funda, digamos, tratando de combatir a lo que era la oligarquía y el conservadurismo que estaba en ese momento. Y de alguna manera, cuando empieza el partido, digamos, el objetivo de la fundación, como decía Len, era la causa de los desposeídos, ¿no? De los que menos posibilidades tenían. Y de alguna manera el partido como que se tomó otro rumbo cuando se va Irigoyen, en el 30, cuando lo derrocan. Y bueno, durante la construcción del peronismo, el partido ha estado ahí medio entre idas y vueltas con los diferentes dirigentes que tenía. Durante ese tiempo, bueno, una de las personalidades que se destacó fue Balbín, que fue un militante acérrimo del radicalismo toda su vida, fue 3 veces candidato a presidente. Y bueno, justamente él era de una línea interna de la cual en sus principios Alfonsín pertenecía. ¿Cómo era el nombre? La línea nacional era. Y de alguna manera, digamos, esa línea estaba un poco más, digamos, se había ido más para el centro, por decirlo así. Bueno, cuestión que Alfonsín, cuando empieza a ser el militante o gestar el tipo de militante que llegamos a conocer, en la década, fines del 60, principios del 70, se abre de esa línea en la que estaba Balbín, de la Rúa, etc. Y crea el Movimiento de Renovación y Cambio, que es la rama del radicalismo que puede consolidarse en las elecciones del 83. Bueno, como le decía él, digamos, siempre tuvo una mirada mucho más de centro-izquierda, una mirada digamos, como la de Irigoyen, como la de Ilia. En 1958 fue electo diputado provincial por la provincia de Buenos Aires y fue reelecto en el año 1960. En 1963 fue electo diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. De alguna manera es, digamos, para lo que el partido está preparado, ¿no? Más allá de que él
fue un tipo de unas convicciones impresionantes y que de alguna manera, no sé si sabrán la famosa frase que él dejó, que dijo algo así como que no sigan a hombres, sigan a ideas, porque los hombres se mueren y las ideas se mantienen, ¿no? Digamos, son las que mantienen viva la política. Para él era más importante la nación que él como persona, como presidente. Claro. Sí, de alguna manera creo que por lo que he podido llegar a leer, a estudiar, a ver videos y todo, creo que un tipo bastante humilde, con él mismo inclusive, ¿no? No solamente con los demás. Y creo que eso es algo que se rescata mucho. Sobre todo porque él estuvo en una época que, digamos, yo no la viví, no tuve, no la suerte porque en realidad fue una desgracia, ¿no? Para la Argentina, pero creo que se animó y se la jugó en tiempos donde no todos lo hacían. Como vos decías hoy, digamos, como yo he escuchado por ahí que ha hecho un radical, digamos, los leones los fueron a buscar de la selva, ¿no? Tanto que hoy en día, y no por ofender, pero yo totalmente rescato la política de derechos humanos que tiene en estos momentos el gobierno. Creo que a veces es muy fácil hablar, ¿no? Cuando los represores tienen 80 años y están en sus casas o en las cárceles, y en ese momento había que salir a buscar a los leones a la selva. Sin ir muy lejos, bueno, no me quiero adelantar, pero no sé si sabrán que en el 87 se produjo el levantamiento Cara Pintada, Sí. el famoso Aldo Rico. En 1987 hubo un alzamiento militar por parte de los Caras Pintadas por el descontento en los juicios del CONADEP. Creo que la democracia está funcionando sin mayores problemas. Ya está consolidada la democracia en el país. Había sectores que estaban o querían el golpe. Están heridos de muerte. El pueblo quiere tener leones en los cuarteles, no políticos. Para solucionar esto se dictó la Ley de Obediencia Debida y Punto Final. La CGT comenzó una serie de paros generales. El justicialismo triunfó en las elecciones a diputados nacionales. En 1989 ocurrió la hiperinflación, bajó el nivel de vida y se produjeron varios saqueos generando la crisis. En las elecciones presidenciales ganó Carlos Saúl Menem y Eduardo Duhalde, por el Partido Justicialista con el 50% de los votos. La situación, digamos, democrática del país estaba en un ida y vuelta, porque se habían ganado las elecciones, digamos, las elecciones Alfonsín la gana con el 52%, digamos, tiene una verdadera aprobación por la mayoría de la gente, pero de alguna manera los militares estaban todavía, ¿no? Y el clima que se vivía eso era difícil, y también de alguna manera había mucha gente que avalaba todo ese tipo de cosas. Entonces es como que, digamos, de alguna manera se la jugó. Él durante la dictadura misma, antes de que fuera presidente, crea la Asociación Permanente por los Derechos Humanos. Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, perdón. Bueno, él era abogado y también, digamos, estaba entre el grupo de abogados que hacía habeas corpus por los desaparecidos, cosa que no muchos lo hacían. También crea el CONADEP. Crea la CONADEP. Sus medidas fueron la creación de la CONADEP, Comisión Nacional sobre las Personas Desaparecidas, cuyo fin era denunciar sobre todas las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura que había sido en el gobierno anterior. Y eso ya se crea durante el gobierno. Él asume el 10 de diciembre del 83 y, por decirte así, en días o en un mes, crea la CONADEP, que es una comisión que el objetivo que tiene es encargarse de, digamos, conseguir, buscar a la gente que se acercara para que diera un informe sobre si tenía algún familiar, algún amigo desaparecido, o si digamos, como esa comisión funcionaba para empezar a investigar sobre todas esas personas que no estaban. Y bueno, y de alguna manera creo que, digamos, eso es muy... Creo que la gente lo tiene que valorar y no se lo tiene que olvidar, ¿no? Creo que es algo que dejó
que es un ejemplo de alguna manera para todos los organismos de derechos humanos, o para toda la gente que está en la movida y que sabe y tienen claro que no hay derecho más grande que la vida misma, ¿no? Uno de los temas de la campaña era que él, ni bien asumiera la presidencia, iba a empezar con el proceso de enjuiciamiento a las juntas militares. Eso es lo que fue justamente lo que se produjo en el 85 y ahí fue cuando crea la CONADEP, como decíamos hoy. Después, ¿qué más? Bueno, de alguna manera también, digamos, el objetivo que había era poder, por decirlo así, que la educación pasara a un primer plano, ¿no? Y sobre todo lo que era el tema de la industria, que durante la dictadura había sido muy desprestigiada, la industria nacional. También el tema era poder llegar a combatir la deuda externa con el Fondo Monetario Internacional. El conflicto con Chile, que también estaba. En su presidencia enfrentó diversos problemas heredados de los militares, como el conflicto con Chile por el canal de Beagle, la deuda con el FMI o la superinflación. Que bueno, gracias a Dios se pudo llegar a un acuerdo. Bueno, había intervenido el Papa Juan Pablo II en ese momento. Y creo que sobre todo lo que él lo marcó fue, digamos, un claro mensaje de unidad nacional, más allá del partido. Obviamente cada uno sin dejar su bandera política de lado, su bandera partidaria, pero tratar de tirar todos para el mismo lado. Y creo que el objetivo central verdaderamente era consolidar la democracia. Y que el país no tuviera que pasar por una situación así, nuevamente, como la que había pasado tan terrible. Creo que de alguna manera eso se consiguió, y una muestra clara de eso fue que él, ante la inestabilidad que tiene en el 89 como presidente, que ya la sabrán, bueno, la hiperinflación y todo eso, creo que de alguna manera es un gesto de humildad y un gesto de verdaderamente tener el objetivo claro, que es consolidar la democracia, y entrega su mandato 6 meses antes de que terminara. Y creo que eso también es algo muy que se puede reconocer mucho, digamos, no solamente por el radicalismo, sino por todo el pueblo argentino. Alfonsín entrega la presidencia 6 meses antes, a causa de la crisis. En 1990 fue el máximo dirigente de la UCR. Realizó con Menem el Pacto de Olivos para la reforma constitucional concretada en 1994. En 2001 fue senador nacional por la provincia de Buenos Aires. En noviembre de ese mismo año tomó distancia de su partido. ¿Y en tu partido qué enseñanzas dejó como presidente, como persona? No, bueno, como te decía, yo creo que de alguna manera a veces capaz que nosotros de la militancia medio que desobedecemos sus palabras, porque como te decía hoy, él dejó la frase de no sigan a hombres, sigan a ideas. Y creo que ese también es un gran desafío que nosotros tenemos como militantes del partido, que yo a veces veo mucho en mucha gente. Yo trato obviamente de tener en claro el concepto, pero a veces cuesta porque, digamos, es un líder tan grande y que, como te decía, que nos llena de orgullo, que es claramente el cuadro político por excelencia que tenemos y el referente nato que tenemos dentro del partido. Pero bueno, creo que un objetivo es ese, y que creo que a veces muchos no lo hacen, ¿no? Que como que ponen por encima de las convicciones y los ideales que tiene el propio partido, lo pone a él. Y yo creo que eso es en lo que uno no tiene que caer, porque yo creo que él dejó ese mensaje justamente para que nosotros seamos, digamos, algo distinto a los demás partidos, y sobre todo, digamos, al justicialismo. Digamos, sin ir muy lejos, el justicialismo se crea, digamos, lo crea Perón, y todo el mundo le dice peronismo, no le dice justicialismo. Y creo que ahí también hay que hacer una diferencia en que nosotros no somos alfonsinistas, sino que somos radicales. Y Alfonsín fue un hombre que dejó una huella, que de alguna manera nos marcó el camino, pero que, digamos, tenemos que salir de ese esquema, ¿no?, de personalismo, y enfocarnos a los verdaderos ideales que tiene el partido. Creo que de alguna manera, una de lo que yo recuerdo y lo que he visto
yo tenía un año nomás, pero creo que fue en el 95 o por ahí, por los 90, que él, una de las cosas que realmente nos dejó, y que es lo que, digamos, la traducción más reciente que podemos llegar a hacer nosotros de la actualidad que tenemos, es que en un discurso él habla de que si la sociedad se derechiza, se va hacia la derecha, el radicalismo tiene que estar preparado para perder las elecciones. Y no que el radicalismo se derechice para poder conseguir ese objetivo. Nosotros venimos a afirmar que no creemos esto de que la sociedad se haya derechizado. La sociedad estuvo confundida y está cada vez más clara. Pero si se hubiera derechizado, lo que tiene que hacer la Unión Cívica Radical en todo caso es prepararse para perder elecciones, pero nunca para hacerse conservadora. Eso creo que es lo último que nos dejó así, digamos, que nos marcó tan fuerte, y creo que justamente hoy, en una época en la cual el radicalismo no se piensa de otra manera que haciendo una alianza con otro partido, y bueno, y esto que está en boca de todos, que para las próximas elecciones ahora del año que viene se podría llegar a unir con el PRO o con gente que es del masismo y todo eso. Creo que justamente es ahí donde nosotros tenemos que estar atentos y incrementables, digamos, porque justamente no tenemos que ir para ese lado, sino, digamos, siempre seguir el camino de los ideales que el radicalismo tiene de sus bases. Y ese es el objetivo, yo creo. Hacer un radicalismo de bases como siempre lo fue, y si en algún momento no lo fue, bueno, que quede en la historia, pero para hacer un revés y para salir adelante y para darle la respuesta a la Argentina que necesita. Internacionalmente también reanudó las conversaciones con Gran Bretaña sobre el futuro de Malvinas, y en el año 1984 logró resolver el conflicto con Chile sobre el canal de Beagle. No encontró solución a la deuda externa y a la inflación. A esto se le sumó la caída de los precios de las exportaciones agropecuarias y la falta de inversión del capital extranjero. Como consecuencia de esto se creó una nueva moneda, el austral. En sus principios un austral valía igual a 80 centavos de dólar, y al final, con la superinflación, terminó valiendo $1 igual a 170 australes. Otra de sus medidas fue cuando en el año 1987 quiso trasladar la capital federal a la ciudad de Viedma. Esta ley finalmente se sancionó, pero no se pudo concretar por motivos sociales y económicos. Asumió como presidente el 10 de diciembre de 1983, el Día Internacional de los Derechos Humanos, siendo así el presidente número 45 de la República Argentina. Su presidencia fue conocida como la Vuelta a la Democracia. Su plataforma política está integrada por Víctor Martínez como vicepresidente y se enfrentaba al Partido Justicialista integrado por Ítalo Luder y Dioslindo Vita. Bueno, nos encontramos con Vicente Atela, quien es decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y además ex apoderado de la Unión Cívica Radical de Buenos Aires. Vicente, ¿nos contás cómo era la plataforma de política en el gobierno de Alfonsín y si la logró cumplir? Bueno, con Alfonsín se normalizaron las universidades y se volvió al sistema de cogobierno universitario y se fueron, digamos, normalizando y saneando cada una de las universidades. Esta Universidad de La Plata pasó por ese proceso. También tiene que ver con lo económico, buscó también el desarrollo, digamos, primero la consolidación económica del país y el desarrollo industrial del país. No tuvo en esto grandes éxitos en virtud del escaso desarrollo industrial que venía de la Argentina, de los gobiernos militares y del poco favorable contexto que tenía internacional para la Argentina. Una gran deuda externa, un gran déficit económico, y eso lo hackeó en dos oportunidades. Una que en el año, si mal no recuerdo, 85-86, que fue el que dio lugar a lo que se denomina el Plan Austral, y otro posteriormente, el 89, que también, otra vez por hiperinflación, pero ahí directamente tuvo que anticipar la entrega del mando, en el cual, suponte, el recambio institucional se tenía que producir el 10 de diciembre de 1989 y lo anticipó al 9 de mayo
el 89 haciendo entrega anticipada del mando a quien había sido electo, que era Menem. Pero uno podría decir, bueno, en el contexto histórico, bueno, Alfonsín con sus grandes líneas y compromisos ha cumplido. No ha podido en lo económico por distintas circunstancias económicas y coyunturales de ese momento. Pero para los compromisos de normalización institucional, de fortalecimiento de los partidos políticos, la promoción y la profundización de la democracia y el mejoramiento de la calidad institucional, eso sí lo ha cumplido y creo que ha sido un pilar importante para ese primer paso que dábamos en el retorno democrático. Tengan en cuenta que veníamos de un proceso de 7 años de gobiernos de facto y de inexistencia de los partidos políticos, ni de la participación ciudadana, ni de ningún ejercicio democrático. Y bueno, y a partir de ahí se fueron fortaleciendo las instituciones y me parece que lo que hoy gozamos a 30 años como sistema democrático y calidad institucional en gran parte se debe a las fortalezas de ese momento. La economía lo golpeó bastante, pero a pesar de los vaivenes económicos logró sostenerse el sistema democrático y no volver a otro tipo de ideas. ¿Qué medidas utilizó para intentar resolver la crisis del 89? Ten en cuenta vos que en ese entonces la hiperinflación era enorme. Digamos, hoy se habla de 3 puntos, 4 puntos de inflación mensual como enorme y yo te puedo decir que habría que ver los diarios de esa época. Habría que ir a una biblioteca y ver los diarios de esa época y quizás era el 400%, el 500% anual. Vos tenés en cuenta que yo en ese entonces ya trabajaba y a mí por la pérdida del valor de la moneda, de la inflación, a mí me pagaban 2 veces el sueldo al mes. Cobraba, poner del 1 al 5 y cobraba otra vez el 15 o el 20 otra vez. Era muy fuerte, digamos, la inflación y la desvalorización de la moneda. Los precios cambiaban el mismo día. Vos ibas a una góndola, a un supermercado, como si fueras a Carrefour hoy, y comprabas un paquete de yerba a un precio y a la tarde estaban remarcando con otro precio. El plazo fijo en el sistema bancario, viste que el plazo fijo vos lo pones a 30 días, a 60 días o a 90 días y te da un interés. Bueno, en ese entonces existía el plazo fijo a 7 días. A 7 días. Vos ponías 10 pesos y a los 7 días capaz te daba 13 pesos. Entonces, fíjate, con una inflación tan grande y una desvalorización de la moneda tan grande, era imposible controlar el valor del salario, el valor de los productos, y era una situación de descontrol económico muy difícil de sostener. Y cuando Alfonsín interpreta un poco que no puede frenar la inflación, no puede acordar con el sector empresario, no puede acordar con los sectores comerciales o comerciantes para poder contener los ajustes de precio y el espiral, digamos, acelerado de inflación que hay, ve que un poco el obstáculo era él y acuerda con el sector político, en este caso con los partidos políticos y fundamentalmente con el peronismo a través de Menem que había ganado, en que era necesario hacer el traspaso antes, no para huir, sino para dar una señal de continuidad institucional y a su vez de calmar digamos, a los sectores económicos y a los sectores empresariales de que el nuevo gobierno iba a tomar otro tipo de medidas. Y tal fue así que ni bien asume Menem, asume con medidas económicas importantes que tienen que ver con abrir el país a las inversiones extranjeras, la privatización de las empresas públicas, en el cual Alfonsín lo único que intentó de hacer es ni siquiera privatizar, sino era asociarse con una empresa extranjera, Aerolíneas Argentinas. Lo demás era todo público estatal, las empresas de electricidad, las empresas de teléfono, los ferrocarriles, todo era estatal. Como era antes del gobierno de Alfonsín. Cuando viene Menem, muta en el viraje, digamos, ideológico y el concepto ideológico estatal y pasamos a todo privatizado. Y se privatiza la telefónica, se privatiza los canales de televisión, se privatiza la electricidad, se privatiza el gas, se privatiza el agua, se privatiza los ferrocarriles, se privatiza la Aerolínea Argentina, se privatiza todo, digamos. Todo lo que estaba en manos del Estado, todo tenía que estar al sector privado. Lo único que se reservaba en ese concepto para el Estado eran los servicios que llamaban fundamentales, que era educación, salud, seguridad y justicia. Era lo único que se mantenía en el Estado. Todo lo demás tenía que estar privatizado. Y así fue como mutó. De esa manera Menem abrió un poco a los capitales internacionales. Vos ya hoy nos nombraste, ¿podrías decirnos más a fondo de qué se trataba y cómo funcionaba?
Sí, la CONADEP era una comisión que se creó, primero, se creó a través de un decreto del presidente, la CONADEP, que es una Comisión Nacional de la Desaparición de Personas, en el cual su misión esencial era colectar los antecedentes y registrar a través de testimonios, de documentos, de relatos, todas aquellas personas que habían desaparecido durante la dictadura militar, y a su vez, si era posible, hallar a los responsables de la desaparición o saber los destinos de estas personas. En 1972 crea en el Partido del Radical la línea interna Renovación y Cambio. ¿Nos podés contar cómo era esa línea? En ese entonces, Alfonsín, que crea la línea Renovación y Cambio, era para superarse y dividirse de lo que era en ese entonces el radicalismo liderado por Balbín. Ricardo Balbín, también el histórico dirigente radical de acá de La Plata, y bueno, Renovación y Cambio significaba en ese entonces como la línea joven, o los jóvenes por fuera, digamos, del balbinismo, y que venían a plantear una renovación al radicalismo. Y Renovación y Cambio uno de los fundadores es Alfonsín, y es el sector que lo termina promoviendo él a la presidencia dentro del radicalismo en el 83. Pero surge como una diferenciación del balbinismo. Bueno, muchas gracias por la entrevista. Gracias por eso. El esfuerzo de todos, absolutamente de todos los argentinos, y en todas partes he dicho, y permítanme que lo repita hoy, porque es como un rezo laico y una oración patriótica, que si alguien distraído al costado de camino cuando nos ve marchar nos pregunta cómo juntos, hacia dónde marchan, por qué luchan, tenemos que contestarle con las palabras del preámbulo: que marchamos, que luchamos para constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la